Buenos días, mi nombre es Gina Alba y pertenezco a la carrera de Administración de Empresas de la materia de Cultura Política. Entonces van a hacer una pequeña presentación. Bueno, mi nombre es Lina Paola Puerto, soy química de alimentos, egresada de la UPTC y soy especialista en salud y seguridad en el trabajo, egresada también de la UPTC. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy líder del municipio de Paipa, soy licenciado en filosofía, soy licenciado en lengua castellana y optante para magíster en política y derechos humanos. También tengo pues una labor trabajando en Bogotá, dando charlas con sectores desfavorecidos. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Primero que todo, la nación es la que nos identifica como una constituyente que creó su propia hegemonía para representarse y generar una identidad que personifique a cada uno de los habitantes de dicha nación. El Estado es el que vela por los derechos y los deberes de cada ciudadano y el gobierno es el que a partir de su control genera el cumplimiento de las normas y vela por los intereses del ciudadano para... El Estado para mí es el ente que que componemos todos como población, y pues el gobernante pues me parece que es la persona que hace u opta para que los derechos de los ciudadanos que la componen pues se cumplan. Tener en cuenta que estos tres términos, estos tres conceptos que venimos pues a traer a colación desde el video que estamos presentando, forjan una idea que piensa en el progreso de manera conjunta, piensa en el progreso de manera colectiva y también castiga de manera individual, pero concientiza al ciudadano. Segunda pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La democracia es el órgano que genera una diferencia, es el que nos da la potestad de elegir las diversas perspectivas para que nos representen. En cuanto a la participación política, es el acto de una persona que busca representar a los demás conforme a una elección popular, y dicha elección popular pues le da la potestad de representar a las distintas comunidades. Pues pienso que la democracia es el derecho que ejercen todos los colombianos a poder elegir a los gobernantes. Y la participación política, pues pienso que es el deber o el derecho que tienen las personas que ya han sido elegidas para poder optar por los derechos de los ciudadanos. Tercera pregunta. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es concebir un orden que nos dé la posibilidad de generar cambios y transformaciones sociales a partir de un visionario, a partir de tener la representación de muchas personas que no tienen incluso pues capacidades académicas, pero sí capacidades sociales porque entienden las deficiencias. Para mí la política es la forma de poder entender y aclarar todas las normas o las leyes que puede componer el Estado, y pues lo político sería la forma en cómo nuestros gobernantes ejercen los derechos y los deberes que nosotros les damos al elegirlos democráticamente. Lo político ya es la función, el control político, como lo hacen los concejales con el alcalde y como lo hacen los diputados con el gobernador, para que se cumplan las normas a cabalidad, para que se cumplan los programas de trabajo que ellos nos presentan para el desarrollo de nuestras comunidades. El control político por parte, lo que es lo político, de los concejales y de los diputados es velar de que se manejen bien los recursos para tener un progreso. Hay que pensar es de manera colectiva y por eso se elige un vocero para que represente a las comunidades más allá de las vanidades personales. Cuarta pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política parte desde sus raíces, a partir de nuestra carta política, que es la que nos representa, la que nos da una potestad para elegir, para determinar unos líderes, y a partir de dichos líderes se genera pues un espacio en el que el pueblo se tiene que hacer partícipe y el pueblo pues también tiene que hacerse
En cuanto a las juntas de acción comunal, una organización para delimitar o para generar las concepciones de lo que les hace falta, de lo que quieren que se les arregle, como la accesibilidad digna para los educandos, como las capacitaciones para los campesinos, como las tecnificación de la leche. Entonces las juntas de acción comunal también serían un órgano político que genera un espacio que abarca figuras prospectivas desde los líderes que pues están capacitados en elección popular para representar a las comunidades. Pues para mí los elementos que deben involucrarse dentro de una persona que tenga cultura política sería la honestidad y el respeto por quienes los eligieron. Entonces, como ciudadana diría que hacer respetar todas las opciones que desde mi punto de vista hayan sido optadas para elegir a un político. Entonces, creería yo que involucraría el componente más importante dentro de la cultura sería el respeto por los derechos y los deberes de los ciudadanos, tanto de los ciudadanos como de los políticos, porque la cultura política no solamente a los que elegimos, sino de los que les damos el voto para que ellos puedan hacer funciones desde sus puestos. Como última pregunta es, ¿qué elementos involucra ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Pues, somos ciudadanos desde nuestro nacimiento, somos personas naturales que ya de entrada pues, tenemos derechos y tenemos deberes, y pues desde sus cimientos tenemos un representante o un tutor legal que vela por dichos derechos y por dichos deberes. Después pues de la mayoría de edad ya tenemos una participación como ciudadano, que debemos respetar las normas, debemos respetar las leyes, y pues debemos ser garantes de una participación limpia y honesta, porque de lo contrario pues hay entes de control que nos darían la pena de libertad en caso de que irrumpamos las leyes y las normas. Pues yo opino que nosotros como ciudadanos y componentes de la población o de un estado debemos garantizar nuestros deberes, y eso es lo que más, y nuestros derechos ante la sociedad. Entonces creería yo que para definir nuestros derechos también tenemos que tener presentes cómo podemos ayudar a solucionar cualquier episodio que se presente, pero también teniendo en cuenta que somos un deber para la sociedad. No solamente tenemos derechos, sino tenemos que cumplir con muchos requisitos para poder componer el Estado o como tal una sociedad. Entonces les agradezco por su participación, por su colaboración y pues acá damos por terminada la entrevista. Muchas gracias.